me ha tocado escribir cartas. Recuerdo además, con mucho cariño, recuerdo a la tía Churita, que está en el cielo. Recuerdo que ella me fichó para que yo le escribiera las cartas, porque estaba el hermano Enrique, creo que, no sé si es pastor en Avilés, en un sitio muy lejano, era lejos, y entonces se comunicaban por cartas, y a mí, pues la tía me llamaba, me compraba un tigretón, y yo me la gozaba y le escribía, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que de la forma que la tía me decía y me explicaba las cartas, como lo decía la tía, sí, todavía escribiría yo una carta, ¿verdad? Me se ha quedado grabado de cómo ella dictaba la carta. No es esa carta, no es este tipo de carta, no es una carta cordial o una carta de una carta de amor tampoco, sino quiero hablar de una carta sombría, una carta terrorífica. Es una carta que podríamos, hermano Forbes, decir una carta demoníaca. Sí, hermano. Dice así: sacad a Nabot en medio del pueblo, poned a 2 testigos perversos delante de él, que atestiguen contra él y que digan: tú has blasfemado contra Dios y contra el rey. Sacarlo fuera y apedrearlo para que muera. Ay, Dios mío, ¿tengo razón o no que es terrorífica esta carta? ¿Es terrorífica o no? Amén. ¿Podría escribir alguien una carta más horrible que esta? Pues sí. Hay una carta más horrible que esta. Dice así: poned a Urías en lo recio de la batalla. Dice, y dejadlo solo para que muera. Claro, cuando dice dejadlo solo, hermanos, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere a los Giborim. ¿Qué son los Giborim? Los Giborim es la palabra hebrea que se traduce por valientes, por hombres de renombre. También se traduce por héroes. ¿Qué es lo que pasa? Que los Giborim son la élite especial, hermanos, que son del ejército de Israel. Son 30 hombres, como hablaba su sierva hace poco, son 30 hombres que en el mano a mano eran invencibles. Claro, en aquel tiempo no había metralletas, eran invencibles. Claro, David lo sabe. David sabe que en los recios de la batalla se ponían a los más valientes. David sabe que si los Giborim están por allí, Urías no va a morir. Por eso dice, dejadlo solo, abandonarlo, para que muera. Claro, podéis decir, Ramón, a mí me parecen muy similares las cartas. Y es verdad, son muy similares. Porque las 2 cartas sentencian a morir a un hombre justo. La primera carta sentencia a morir a Nabot, ¿verdad? Podemos definir a Nabot, ¿verdad?, como un hombre de honor, como un hombre íntegro, ¿sí? Y la segunda carta sentencia a morir, hermano Jonathan, a un hombre, a Urías Eteo, podemos definirlo sobre todo, sobre muchas facetas, sobre todo como un siervo fiel, como un siervo legal. Las 2 cartas además tienen en común que esconden el verdadero motivo por el cual se pretenden esas muertes, que no es otra cosa, pastor, que el quererse apoderar de la propiedad ajena. La propiedad de Nabot es una viña. La propiedad de Urías es su mujer. Fijaos bien que, a pesar de que las 2 cartas son muy similares, las 2 cartas, ¿verdad?, son crueles, buscan la muerte de un hombre justo y esconden el mismo interés egoísta. Hay algo, ¿verdad?, que las hace diferentes, que hace a una más cruel que la otra. A que se igualan las 2 en la cúspide de la maldad, hay algo que a una, para mi entender, la hace más cruel. ¿Qué dirás, Ramón? La mano que los han escrito. La primera carta ha sido escrita, ya lo sabéis, por Jezabel. Hermano Jonathan, el padre de Jezabel se llama Eth-Baal. Ha llegado al trono de Sidón matando a todos y a cada uno de sus hermanos. Es además, pastor, el sumo sacerdote del dios Baal. Es decir, es un adorador a Baal. ¿Qué os quiero decir?
que Jezabel desde la más tierna infancia, ella no ha sabido nada de Dios, no ha tenido el cuidado de Dios, no sabe lo que significa la ternura de Dios. Es decir, ha sido entrenada para adorar a los demonios, para ministrar a los demonios, para ser un utensilio de Satanás. Las otras manos que han escrito la otra carta, sin en cambio, son las de alguien, hermano Eleazar, oh mi Dios, que desde bien jovencito ha sido apartado para ser un utensilio para el mundo entero. Las manos que han escrito la segunda carta son las de alguien, hermano Jonathan, que ha sentido la ternura sin par del Espíritu Santo en un tiempo que dicen los que saben que el Espíritu Santo entonces no estaba de la manera en la cual está ahora, pero David gozaba de una comunión íntima, ¿verdad?, especial en aquel tiempo. Son las manos de alguien, hermano, que son precisamente, ¿verdad?, que es un representante de Dios, es un utensilio en la mano de Dios, alguien que ha adorado, que ha cantado. Y yo, a mi entender, hermanos, cuando la primera carta ha sido escrita por Jezabel, es decir, las manos de alguien que es un utensilio de Satanás, es triste. Pero cuando las manos que están escribiendo esta carta son las manos, hermano Eleazar, que han recibido pericia, tienen pericia por escribir muchas veces, pero precisamente salmos de gloria, salmos que son de bendición para el pueblo de Dios. Cuando son esas manos que han recibido talento, hermano Eleazar, talento, y han recibido inspiración para ser de bendición, y son esas mismas manos las que determinan que Urías muera. Esos hermanos no tienen entendimiento alguno, no tiene parangón, no, yo creo, hermano, que eso no tiene ningún tipo de entendimiento. Y yo digo, hermanos, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Por qué? ¿Por qué David ha escrito esta carta tan cruel? ¿Por qué? Todos lo saben, hermanos, todos lo saben. David ha conocido a Betsabé, se ha empezado a relacionar con ella. En esa relación, ¿verdad?, que David tiene con Betsabé, dice la palabra del Señor que ha quedado en estado. Entonces David envía a Urías, que venga, tráeme a Urías. Urías viene, le pregunta a David, ¿qué tal la salud de Joab? ¿Qué tal todo? ¿Verdad? Como disimulando, ¿sabéis? Como que no tiene la cosa. Y entonces dice, le da presente y dice, vete a tu casa, lava tus pies y estate tranquilo. Pero dice la palabra del Señor que Urías no desciende sino que duerme a la puerta del palacio. Se lo avisan a David y David dice, Urías, pero ¿por qué haces esto? Y dice Urías, si el arca de Jehová está en el campo de batalla y mi señor Joab, dice, ¿cómo voy a estar yo aquí descansando? ¿Cómo voy a estar yo aquí? Es que, hermanos, es que Urías es un siervo que sirve no por obligación, sino por pasión. Porque los que sirven por obligación tarde o temprano dejarán de servir. Pero los que sirven por pasión, eso es no ver quién los tumbe. Por eso Urías dice, ¿cómo voy a estar yo haciendo eso? Es que es la naturaleza de su propio ser, hermano Forber. Él es así, es legal, es que no puede evitarlo. Tanto es así, hermanos, que decide David emborracharlo. Ni aun con esas. David intenta pactar con Urías, quiere pactar unas palabras que le aseguren que va a estar con Betsabé, que aseguren que va a estar en casa, pero Urías no pacta. No puede hacerle pactar esas palabras. No puede, hermano José, no puede. Es entonces cuando David decide escribir esta carta y sentenciarlo a la muerte. ¿Por qué? Porque David sabe que si Urías vuelve de la guerra y la ve en estado, hay una ley que le sentencia a la muerte, que es la ley de Dios, ¿sí o no? Y no solo a ella, dice la Biblia en Deuteronomio, son los dos, la adúltera y el adúltero tienen que morir. Tienen que morir. Ahora David es un hombre que ha trascendido, ¿verdad?, sus virtudes y su respeto a Dios.
Pero sin en cambio en este momento, ¿verdad? Que lo he intentado muchas veces, ver que Urías caería, Dios mío, en eso que él quería, que subiría a su casa. Pero ante esas cosas, ante ese pronóstico que le ha salido mal, David no va a decir, lo he intentado, estoy aquí, haz lo que quieres conmigo, Dios mío, he pecado. Pero Urías, que él no ha hecho nada nuevo, no tiene por qué morir. Que salga el sol por donde quiera. Pero yo no voy a permitir eso, porque soy un siervo de Dios. He pecado, lo voy a reconocer, pero David no va a hacer eso. David, ante el miedo a la muerte, se va a esconder en su palacio. Se va a valer, hermano Forber, de que él es rey. Se va a valer de su corona. Se va a valer de su autoridad para ordenar en esa carta que Urías lo dejen solo y que muera. Ay, hermanos, a mí esta historia, de verdad, me llegaba muy adentro, me llegaba muy adentro, y el Espíritu Santo me decía unas palabras muy sencillas que os voy a transmitir, hermanos. Mirad, todos nosotros, todos los que estamos aquí, no solo hemos sido escogidos para ser salvos, no. El Señor nos ha escogido también para que le sepamos. Hay cristianos que piensan, hermano Benjamín, que el servicio es una opción, pero están equivocados. Es un mandamiento. Es un mandamiento así como suena. Mire, yo tengo muchos textos para poder demostrarlo, pero sería muy largo, ¿verdad? Pero os puedo demostrar, hermanos, por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Hay un texto, por ejemplo, que es el que se utiliza, es muy famoso, el que se utiliza cuando se hace despedida a un pastor, ¿verdad? Que lo hacemos todos, no es una indirecta, pastor, no es ninguna indirecta, pero es un texto muy sencillo, porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Él empieza ese texto, hermanos míos, no va dirigido a pastores, ni a obreros, va dirigido a hermanos, porque se supone que los hermanos tenemos que trabajar en la obra del Señor. Amén. Amén. Hay varios textos, ¿verdad?, muy poderosos que no voy a entrar en ellos, pero os quiero decir, ¿verdad?, que la Biblia os dice, os demanda que es un mandamiento servir a Dios. Es un mandamiento de todos los hijos de Dios. Por lo tanto, quiero decirte, hermano, que me escuchas, que Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que le sirvas con tu testimonio, que le sirvas con tu asistencia, que le sirvas con tu oración, que le sirvas con tu clamor, que le sirvas con tu alabanza, que le sirvas con tu talento, aquello que Dios te ha dado a ti para que lo hagas, que aquello que tú puedes hacer por la obra de Dios, lo hagas. Dios ha determinado que aquello que tú puedes hacer, lo hagas. Esa es la voluntad de Dios, querido hermano que me escuchas. La voluntad de Dios, hermano, es que tú, aquello que tú tienes, que lo puedes poner, ponlo. Pero atención, cuando tú determinas, no voy a servir más. Cuando tú determinas, no voy a obrar más. Cuando tú determinas, no me voy a responsabilizar más en esto. No voy a hacer esto más por la iglesia. No voy a trabajar más. Atención, tú, al igual que David, estás escribiendo una carta cruel, en la que estás sentenciando que Urías, que representa el servicio que tú le debes a Dios, muera a sangre fría. Entonces tú estás determinando, al igual que David, que tu servicio, aquel que tú le debes para honrarle a él, muera a sangre fría, porque Urías está representando el servicio que tú le debes a Dios. Urías representa tu actividad, aquello que tú puedes poner en la iglesia, aquello en lo cual tú puedes ser de bendición, aquello en lo que tú puedes colaborar. Sí, hermano, todos tenemos un Urías dentro, todos, ¿verdad?, tenemos algo que aportar en la obra del Señor. Fijaos bien, hermanos. Por eso, cuando David le dice a Urías, ve y sube y lávate los pies, Urías dice, ¿cómo voy yo a hacer eso? Porque la naturaleza del servicio es servir. La naturaleza del servicio es trabajar. La naturaleza del servicio es involucrarse. ¿Me entendéis, hermanos? Pero él no va a acudir con Betsabé. Porque Betsabé, queridos hermanos, representa la sensualidad de la carne.
Representa la vida a mi manera, a mi forma, como a mí me place, la vida sin responsabilidad, la vida de como yo la quiero hacer. Fijaos bien, hermanos, por eso, aleluya, aunque David quiere pactar con Urías, Urías no pacta ni borracho, porque el servicio a Dios no puede pactar con la vida sensual, no puede hacer pactos con la vida de la carne, con la vida cómoda, con la vida a mi manera, con la vida sin compromiso, con la vida, ¿verdad?, sin dolor. Hoy no sé si alguien me está entendiendo. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Alabamos a Cristo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Todos nosotros, hay a veces, y aunque te parezca terrorífico, deseamos que Urías muera. Lo deseamos. Deseamos que Urías muera, que nuestro servicio a Dios muera. No hacer nada para Dios. No hacer nada para Dios. No hacer nada, vivir a nuestra manera. ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué me voy a involucrar? Nadie me lo agradece. Nadie ve nuestro esfuerzo. Mirad, es que si trabajamos para el hombre, los hombres somos así, desagradecidos. Pero déjame que te diga que hay unos ojos santos, que para Él sí que le importa tu trabajo. Le importa tu esfuerzo y tus lágrimas. Y ni un ápice pasa desapercibido a los ojos santos de Dios. Por eso, cuando no queremos poner nuestro granito de arena, cuando no podemos colaborar, hermano José, cuando no queremos, nos estamos delatando que hemos conocido a Betsabé. Y claro, esa vida cómoda nos gusta, es una vida placentera. Nos gusta vivir de esta forma sin tener ningún tipo de responsabilidad. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Espíritu Santo precioso. Claro, esa forma de vida mira, toda aquella persona que se relacione con Betsabé, con la vida cómoda, va a decidir que Urías muera. Va a decidir que su servicio a Dios muera. Yo te quiero, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Precioso Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Mirad, hermanos, Joab ha cogido la carta, la ha leído. Urías se la ha entregado él mismo, pastor. Urías él mismo le entrega la carta. Ay, Dios mío, qué legal es, ¿eh? Le entrega la carta. Mira, Joab le mira a los ojos a Urías y le dice: ¿te ha entregado esta carta al rey? Sí, la lee. No dice nada, hermanos, ¿eh? Él cumple a rajatabla, Joab. Cumple a rajatabla la orden. No dice nada, no dice ni un ápice, hermano José. Pero luego, hermanos, cuando ya ha muerto, dice textualmente la palabra del Señor, que Joab le dice al mensajero: mira, si te pregunta ¿por qué os habéis acercado tanto al muro? Si te pregunta eso David y se enoja, porque ya sabéis lo que arrojan del muro. Si te pregunta eso, dile: ¿y tu siervo Urías se ha muerto? ¿Sabes qué pasa? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Joab le preocupa que ha fallado, que ha tenido un error militar. Le preocupa quedar mal ante David. Le preocupa eso. Saber que ha hecho algo mal, que personas han muerto, pues se han acercado mucho al muro, a un muro. Claro, arrojaban cosas. La estrategia no la ha salido como él quería. Y como él se ha equivocado, a Joab le duele eso. Y yo digo, a ver, hermanos, o sea, a Joab no le duele que Urías, amigo de años, se conocían desde la cueva de Adulán, donde se formaron los valientes. David no era ni rey. Años batallando, años de guerra. Son amigos, es un siervo leal, hermano Jordán, es legal. Y no se inmuta. Lo lee y no se inmuta. Y sin en cambio, como él se equivoca, eso sí le duele. Hermano, esto no es que no entienda. Yo digo, hermanos, es que Joab es la viva imagen del egoísmo personificado. ¿Sabéis por qué? Porque el egoísmo asesina todo tipo de compasión.
Y cuando el egoísmo nos visita a los cristianos, cuando nos visita el egoísmo, oh Dios, nuestra compasión muere. Solo nos importa lo nuestro. Yo, mi mujer, mis hijos, mi familia. Y ya está. Entonces no me importa que mi servicio a Dios muera. No me importa que con ese servicio con el cual yo tiendo la mano a alguien, no me importa. Por medio de lo que Dios te ha dado, puede ser de bendición a alguien. Pero no te importa bendecir a ese alguien, no hay compasión. No te importa que tu servicio a Dios muera. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque el egoísmo nos ha visitado. El egoísmo nos ha visitado y lo único que nos preocupa es mirar por lo nuestro, mirar por lo mío, mirar por lo de mi casa. Mirad, hermanos, hay personas que no van a acceder a su milagro porque no pueden hacerlo por sí solas, que necesitan de tu ayuda, de que tiendas la mano. En la iglesia necesita de que tiendas la mano. Oh Dios mío, yo alabo a Dios en esta hora. Hay muchas personas que no van a acceder a Abraham a su milagro porque necesitan de tu ayuda. Pero si no hay compasión, ¿cómo lo vamos a hacer? Si el egoísmo se ha apoderado de nosotros, ¿cómo vamos a servir? No nos importa. Mirad, hermanos, hay un hombre que lleva 38 años enfermo, paralítico, estanque de Betesda. Jesús ha llegado allí y le ha dicho: ¿quieres ser sano? El paralítico le ha dicho, atención a esa respuesta: no tengo que me meta en el estanque. Vamos a ver, mirad qué reflexión. Este paralítico se ha mirado su cuerpo, que prácticamente está muerto. Está paralítico, ha tenido muy mala fortuna en la vida, hermano Fosberg, es paralítico. Pero él dice, dentro de la desgracia hay algo maravilloso, que hay algo sobrenatural que ocurre. ¿Y qué es eso sobrenatural? Que un ángel desciende de tiempo en tiempo y remueve las aguas. Entonces dice, dentro de mi desgracia hay un factor sobrenatural que aparece. Hay un ángel que aparece y que remueve las aguas. Claro, pero él se ha dado cuenta que por mucho que lo ha intentado, por mucho que lo ha intentado aprovecharse para recibir su milagro, porque el factor sobrenatural aparece, él no ha podido. No ha podido acceder a su milagro porque otro se le adelantaba. Entonces él se ha dado cuenta que no solo necesita el factor sobrenatural, que necesita el factor humano, el factor de la compasión. Necesita a alguien que le ayude. Fijaos bien, hermanos, ha pasado los años y se ha dado cuenta y ha llegado a una conclusión, que aunque el factor sobrenatural está, no dice, es que el ángel ya no viene. No dice, es que el ángel ya no viene, no. Él se ha dado cuenta que el factor humano no lo va a tener nunca. Dice, no tengo a nadie quien me eche en el estanque. Ay, Dios mío, yo digo que era más difícil, Gerson, que se abran los cielos y aparezca un ángel con aspecto de rayo y de trueno, con una espada. O que alguien hubiera tenido un poco de compasión. ¡Alabo Dios! Pues para este hombre era más difícil el factor humano. No aparecía, hermanos. No aparecía, hermanos. ¿Qué está pasando, hermanos, en nuestras iglesias? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa? Constantemente clamamos al factor sobrenatural. Pero es que el factor sobrenatural no se puede manifestar si no hay factor humano. Espíritu Santo toca, Espíritu Santo obra. ¿Y qué hay de las personas que necesitan de tu ayuda? Gloria a Dios. Dice la Biblia, dice Pablo, ¿cómo invocarán de aquel que no han oído? ¿Cómo creerán, verdad, de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es decir, ¿os dais cuenta cómo es necesario el factor humano? ¿Os dais cuenta cómo es necesario el factor humano? Es necesario el factor humano. Es más, ese paralítico ha sido sanado porque Jesús ha estado en ese lugar, ha ido allí a Betesda. Es más, hermanos, los paralíticos, nosotros que estamos aquí, tú estás aquí, estás en este lugar, aunque eras paralítico. A pesar, hermanos, de tu situación, ¿por qué? Porque a pesar, hermanos, de que es verdad que el factor sobrenatural siempre ha estado. Desde que hay cielos y tierra, el factor sobrenatural existe. Dice Pablo que no tienen excusa a nadie porque el cielo ha sido creado. No hay excusa, el factor sobrenatural está allí.
¿Sabes qué? Pero la gente caminaba en pecado, no podían acceder a su milagro, no podían acceder a lo sobrenatural, no sé si me estoy explicando. Por la parálisis del pecado no se podían apropiar del factor sobrenatural. Es más, cuando Dios ha dado la ley de Moisés, cada sílaba, cada tilde de la ley, ¿verdad?, demuestra el factor sobrenatural de Dios. Y decía, si tú haces, vas a vivir. Si tú haces, vas a cambiar. Pero la parálisis no nos dejaba, no podíamos. Y saben, a la ley que tenía factor sobrenatural era maravillosa, pero le faltaba el factor humano, el factor de la compasión. No podía hacer nada por nadie. Por eso Dios no se podía quedar de brazos cruzados. Y al ver esa situación, Él mismo determina hacerse hombre. Él mismo viene hasta el estanque de Betesda de la humanidad, donde está la humanidad perdida, lleno de paralíticos y de enfermedad. Y así, el factor sobrenatural y trascendente e infinito de Dios y el factor humano y de la compasión al mismo tiempo y a la misma vez se muestran en la personalidad sin par de Jesús de Nazaret. Y aquel que tiene el factor sobrenatural por ser Dios, y aquel que tiene el factor humano porque es hombre, Él está aquí. Y Él quiere preguntarte hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? Él no te quiere hablar de su factor sobrenatural, de que todo lo puede hacer. No, Él quiere mostrar que también tiene una mano llagada para sacarte de la situación en la que estés. Hoy Jesús quiere sacarte de esa situación. ¿O cuántos quieren dar un aplauso al Señor, por favor? Vale, salí. Oh, muchas gracias, Espíritu Santo. Ahora fijaos bien, hermanos. Joab le duele quedar mal ante David, como un general torpe. Si te pregunta por qué he hecho esto, dile, Urías ha muerto. Ay, Dios mío. No le importa, hermano Zorber, quedar. O sea, le duele quedar como un general torpe, que ha cometido un error. Yo digo, Joab, ¿cómo eres tan hipócrita? Eres un hipócrita, Joab. Porque te duele quedar mal, te duele quedar como un mal general porque te has equivocado. Pero escúchame, un mal general no es aquel que se equivoca. Un buen general es aquel que, aunque se equivoque, cuida de la vida de su ejército, de sus hombres. Aquel que tiene corazón de padre, que le respetan no solo porque es general, sino porque tiene corazón de padre, que le duele lo suyo. Ay, yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay pastores que no quieren pastorear, ¿saben por qué? Porque no quieren sacar, ellos piensan que se van a ver sus carencias. Es que me equivoco, es que no tengo ese talento que tenía que tener. No lo tengo, por eso no quieren pastorear. Hay personas que no quieren predicar porque dicen, es que esos predicadores lo hacen mejor que yo, es que no quiero quedar como torpe, no quiero quedar. Pero mira, escúchame, ¿qué es lo que te duele más a ti? ¿Qué es lo que me duele más a mí? Lo que nos hace un buen general del ejército de Dios, lo que nos hace un buen servidor, no es el talento que tú puedas tener. Es el que tú tengas corazón de padre, que te duele la obra de Dios, que te duelen tus hermanos, que te duele tu iglesia. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Oh, Dios mío de mi vida. Yo quisiera predicar mejor, quisiera tener más talento, pero sobre todo quiero servir de corazón a Dios en aquello que Él me ha dado, con la habilidad que Él me ha dado, hermano Gerson. Y ya está. Fijaos bien, hermanos. Urías ha muerto. Y dice la palabra del Señor, atención, que ya me están entrando ganas de predicar. Dice textualmente la palabra del Señor: que cuando ha pasado el luto, David ha llamado a Betsabé para traerla a casa. Y ahora dice textualmente la palabra de Dios: pero a Dios no le agradó lo que ha hecho David. Ay, Dios. Pero a Dios no le agradó lo que hizo David. Y hoy te quiero decir a ti, mi hermano, como suena, por si tienes alguna duda: a Dios no le agrada que por tener relación con Betsabé, con la vida cómoda, determines que tu servicio a Dios muera. Si tienes alguna duda, yo te lo digo hoy aquí: a Dios no le agrada. No le agrada.
No le agrada que por esa vida cómoda que uno quiere vivir, decidas que Urías muera a sangre fría. A Dios no le agrada. ¿Y sabes qué, hermano mío? Desagradar a Dios tiene consecuencias fatales. Dice el Señor a David: por cuanto mataste a Urías con la espada de los amonitas, con la espada, mejor dicho, de los hijos de Amón. Dice, ahora la espada no se va a apartar